Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la respiración aeróbica y anaeróbica. La respiración aeróbica y anaeróbica son procesos por los cuales las células obtienen energía a través de los nutrientes, principalmente la glucosa. La respiración aeróbica es el proceso por el cual la célula utiliza el oxígeno para descomponer la glucosa y transformarla en energía en forma de ATP. Es la manera más eficiente y produce como resultado los desechos de CO2 y de agua. La respiración anaeróbica es el proceso por el cual la célula no utiliza oxígeno para producir energía. Es menos eficiente que la respiración aeróbica y produce menos ATP. Además, produce ácido láctico en los músculos o alcohol y en algunos microorganismos puede producir CO2. Cabe destacar que ambas respiraciones producen la energía suficiente para que los seres vivos puedan mantener sus funciones vitales. Puntos claves sobre la respiración aeróbica. Necesita oxígeno. Descompone la glucosa en dióxido de carbono y agua. Libera energía en forma de ATP. Es una reacción redox por lo que la glucosa se oxida, o sea que pierde electrones, y el oxígeno se reduce, o sea que gana electrones. Además de liberar energía de forma gradual, evitando que la célula se llegue a dañar. En la imagen a continuación podremos apreciar la ecuación de la respiración aeróbica, la cual se nos detalla de manera más gráfica el cómo la glucosa y el oxígeno pasan a ser dióxido de carbono y agua. En este proceso se permite que las células puedan obtener la mayor cantidad de energía de la glucosa gracias a la transferencia de electrones en una serie de reacciones enzimáticas dentro de la mitocondria. ¿Recuerdan cuando estudiamos los procesos metabólicos? El anabolismo es la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples y el catabolismo es la degradación de sustancias complejas a sustancias simples. Bueno, pues la respiración aeróbica es un proceso catabólico, ya que descompone la glucosa para obtener energía. La respiración aeróbica se divide en 4 etapas. La primera etapa, la glucólisis, se produce en el citosol. La segunda etapa, la oxidación del piruvato o formación de acetilcoenzima A. La tercera etapa, el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. La cuarta etapa, el transporte de electrones. Estos últimos 3 se producen en la mitocondria. La respiración aeróbica es un proceso que depende del oxígeno para llevarse a cabo. Sin la presencia de este gas, la célula no podría completar las acciones metabólicas necesarias para obtener la máxima cantidad de energía a partir de los nutrientes. Número 2. Durante este proceso los nutrientes, en especial la glucosa, se descomponen en dióxido de carbono y agua. Esta degradación libera grandes cantidades de energía que la célula aprovecha para producir ATP, principal molécula energética utilizada en diversas funciones celulares. Número 3. Las células del organismo dependen de la respiración aeróbica para obtener de manera eficiente la glucosa, que es una de las principales fuentes de energía, ingresa a la célula a través de proteínas especializadas en el transporte de moléculas. Estas proteínas ubicadas en la membrana plasmática facilitan la entrada del azúcar al interior de la célula, donde será procesada para la producción de ATP. Las características y diferencias de la respiración aeróbica y anaeróbica son las siguientes. La respiración aeróbica requiere oxígeno. La respiración anaeróbica no necesita oxígeno. En la ubicación de la célula, esta se encuentra en las mitocondrias en la respiración aeróbica y en la respiración anaeróbica en el citoplasma. Eficiencia energética. La respiración aeróbica produce mucha energía, alrededor de 36 a 38 ATP por glucosa. En la respiración anaeróbica produce poca energía, 2 ATP por glucosa generalmente. Los productos finales de la respiración aeróbica son CO2 y agua. La respiración anaeróbica produce ácido láctico en animales o alcohol y CO2 en levaduras. En ejemplos en el cuerpo humano podrían ser actividades de larga duración, correr o nadar como respiración aeróbica. En cambio, de respiración anaeróbica podrían ser esfuerzos intensos y cortos, levantamiento de presas o sprints. Amón, ¿alguna vez se ha preguntado cómo funciona la respiración anaeróbica? Imagínate un mundo sin aire, donde la vida persiste. Ese es el reino de las bacterias anaeróbicas, microorganismos que habitan en suelos inundados, en aguas estancadas y hasta en nuestros propios intestinos. Esos microorganismos obtienen energía de la glucosa, al igual que nosotros, pero sin usar oxígeno.
La respiración anaeróbica es un proceso ingenioso donde transfieren electrones de la glucosa NADH, como la respiración aeróbica, pero en lugar de oxígeno utilizan sustancias inorgánicas como el nitrato. Mediante una cadena de transporte de electrones y quimiosmosis, logran generar ATP, la moneda energética de la vida. Los productos finales son dióxido de carbono, sustancias inorgánicas reducidas y, por supuesto, el ATP. En esta ecuación química puedes ver cómo se representa una reacción de oxidación-reducción, o sea, redox, entre la glucosa C6H12O6 y el nitrato de potasio KNO3. La glucosa se oxida, lo que significa que pierde electrones y se combina con el oxígeno proporcionado por el nitrato de potasio. Este proceso de oxidación produce dióxido de carbono y agua. Simultáneamente, el nitrato de potasio se reduce, lo que significa que gana electrones y se transforma en nitrito de potasio. Esta reacción desprende una gran cantidad de energía, o sea, de ATP. En resumen, esta ecuación representa una reacción química en la que la glucosa se quema en presencia de nitrato de potasio, produciendo dióxido de carbono, agua, nitrito de potasio y liberando energía en el proceso. Pero eso no es todo. Algunas bacterias y hongos emplean una ruta aún más simple, la fermentación, que también es un proceso anaeróbico. En resumen, la respiración anaeróbica y la fermentación son dos caras de la misma moneda, la vida abriéndose paso en la adversidad. Nos muestra que la energía puede obtenerse de diversas formas, incluso en los rincones más inhóspitos de nuestro planeta. ¿Entonces me entendió? Porque el oxígeno es un lujo.